Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que abras nuestros ojos, que ilumines nuestros entendimientos y que nos hables y confirme tu palabra en lo más profundo de nuestro ser, Padre. Que no regrese vacía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. El pasaje de Hechos 26, 27 al 30 dice, y se lo voy a leer, yo lo copié acá. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Se levantaron. Y yo quisiera en esta hora, como una introducción, decir lo siguiente. La gracia y la misericordia de Dios son eternas. Es indudable. Pero la mayoría de las veces las personas desperdician la gracia, la menosprecian, y porque quizá no le han dado valor, no entendieron, no se enteraron del valor real de la gracia de Dios. Y lo triste es que aunque la gracia de Dios llegue a estar muy cerca, es decir, la salvación a través de la misericordia de Dios llega a estar muy cerca, y también todos los planes de Dios para una vida específicamente, lo triste es que esa vida, que esa persona tome la decisión de no aceptar la gracia y el amor de Dios para irse a la perdición eterna. Hoy veamos un escenario y un caso específico utilizando este pasaje de Hechos. Y quisiera que veamos en primer lugar el escenario, ¿vale? ¿Qué es un escenario? Pues es el lugar donde se dan los acontecimientos o las circunstancias en las cuales se produce un trabajo o se produce alguna acción. Eso es un escenario. Entonces, miren este escenario. Vamos ahora a Hechos 25, solamente versículos 13 y 14, que igual lo copié para ustedes. Dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, es decir, el anterior gobernador. Entonces, sigo leyendo este pasaje, es muy poderoso, dice: entonces Agripa dijo a Festo, el rey Agripa le dijo al gobernador: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y he aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho él, no le he encontrado ninguna causa para que muera. Entonces, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, al César,
le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Este es el escenario. Solamente el pasaje ya nos ubica qué es lo que estaba pasando, en qué parte estaba pasando. Fácilmente podemos verlo allí donde estaba el escenario, en Cesarea. Era otra ciudad. Habla también de que había testigos, había, digamos así, ayudantes, había gente, invitados, había la misma Berenice, el rey Agripa. Había todo un montaje preparado. ¿Para qué? Para que Pablo hablase. Cualquiera diría, cualquier persona diría, qué interesante, qué casualidad. Pero no, en Dios no hay casualidades. Dios es el que causa las cosas, Dios es el que produce las cosas. Entonces no fue ninguna casualidad, fue que Dios preparó el escenario. Repito, Dios preparó el escenario. Cualquiera diría, pero que, mira, pobrecito Pablo, nada, olvídese. Dios preparó el escenario. Ahora veamos algunos puntos sobresalientes al respecto. Primero, Pablo fue encarcelado por causa de la predicación del Evangelio. O sea, él no estaba preso allí por ser un ladrón, él no estaba preso allí por una infamia, por nada de eso. Estaba preso porque se dispuso a predicar el Evangelio y no le gustó, no le cayó bien a los religiosos del tiempo, especialmente a los líderes religiosos de esa época. Entonces lo rechazaron y al rechazarlo se estaban rebelando contra la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un rato? La misericordia, la gracia y la misericordia de Dios son eternas, pero el hombre puede tomar su decisión y no aceptarla e irse a la perdición. En segundo lugar, Dios mueve al rey Agripa y a Berenice hacia Cesarea. A mí me llama la atención. Cualquiera diría, sí, pero qué casualidad que fueron a saludar al nuevo gobernador, a Festo. Pero no fue así, fue que Dios lo movió. Dios movió todo como lo está haciendo hoy en día en la historia, en la humanidad, perdón. Dios está moviendo las cosas para que ocurran y que se produzca lo que Él quiere en el tiempo que Él desea. Ahora, movió a Agripa y a Berenice para saludar a Festo en Cesarea. Pero era parte del plan divino para exponerlos al Evangelio. Parece que lo estoy diciendo en catalán, pero era parte del Evangelio, parte del plan de Dios para exponerlos al Evangelio de salvación. Otro punto, en tercer lugar allí, que sobresale es, bueno, podríamos decir que se trató de un espectáculo público. ¿Pero cómo? Sí, un espectáculo público con invitados especiales. Imagínense, estaba el rey Agripa, pero no solo estaba el rey Agripa, estaba Berenice, su esposa. También estaba el mismo gobernador de esa región, Festo, un hombre de autoridad. Y había, bueno, podríamos irnos al capítulo 9 del libro de los Hechos, para que veamos un detalle impresionante. El capítulo 9 del libro de los Hechos, pero ahora los versículos 15 y 16. Lo escribí para ustedes, escuchen. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tenemos que detenernos aquí. Pablo no estuvo allí en ese escenario, realmente parecía como algo del teatro, ¿no? Allá está el hombre, todo el mundo escuchando y viendo, a ver qué es lo que tiene que decir este hombre. Parecía algo muy teatral, pero no, era de parte de Dios todo esto, ¿no? Porque está cumpliendo lo que ya le había manifestado Pablo en el capítulo 9.
a través de Ananías. Yo ve, porque este es instrumento útil en mis manos, hablando de Pablo, pero yo lo voy a poner delante de autoridades, delante de reyes, delante de hasta líderes religiosos del pueblo de Israel. ¿Casualidad? No. Plan de Dios. Organización puntual, algo específico. Ahora seguimos. También es importante, en esta primera parte del escenario, es importante que veamos algo. El Evangelio no solo fue presentado, yo quiero ser aquí muy como detallista. Ahí está el rey Agripa. Agripa, que sería la autoridad más importante. Berenice, no sé qué tanta autoridad tendría, pero bueno, estaba al lado de Agripa. El gobernador sí tenía autoridad, sí podía dar órdenes. Pero ¿qué pasa? También había otros invitados. Había otros dignatarios de gobierno, personas que tenían alguna voz, alguna capacidad de ejecutar dirección o ejecutar órdenes, estaban allí. Había gente también, y me gustaría leer el capítulo 26, versículo 30, y fíjense, se los voy a leer también, lo copié. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, que eran varios, no eran 2 ni 3 personas, eran varios, pero de algún nivel, tenían un nivel para ser invitados a un evento como este. Entonces, si usted se fija y uno es curioso y uno pone atención a la palabra, podemos entender que Dios se tomó el cuidado, se tomó el trabajo de llevar a todos ellos de alto nivel para que escuchasen de viva voz el mensaje del Evangelio. Por allí hay algunas corrientes que sostienen que, bueno, que los ricos o los poderosos no pueden ser salvos y de repente Dios pues no quiere que sean salvos. Pero no, porque el texto dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel rey, todo aquel gobernador, todo aquel alcalde, todo aquel comisario, todo aquel soldado, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una evidencia del amor de Dios. Dios organizó, preparó todo para que ellos fuesen expuestos, pero directamente, no a través de intermediarios. Pero continuemos, porque esto no se queda allí. En segundo lugar, ahora quiero que veamos el caso. Hemos descrito el escenario. Ahora vamos a describir el caso, el suceso. Podríamos decir, el desarrollo de los acontecimientos. Bien, primero ya lo sabemos, todo se puede entender claramente que Dios preparó este escenario para brindar la gran oportunidad de salvación a gente influyente, aunque en realidad Dios ama a todos por igual, ya lo hemos visto, ¿verdad? Juan 3:16. Pero por otro lado, y en primera instancia, Pablo es acusado por las autoridades judías en Jerusalén, no en Cesarea, en Jerusalén. ¿Recuerdan? Si ustedes han leído el libro de los Hechos, sabrán cómo fue que ocurrió. Yo espero que hayan leído el libro de los Hechos y que sepan por dónde estamos, ¿no? Amén. Se diría acá en España, que sepan por dónde van los tiros. Pablo fue acusado ante las autoridades judías en Jerusalén, pero como los sacerdotes y las autoridades judías no tenían autoridad para ejecutarlo, lo llevaron al gobernador romano, a la autoridad romana, y él lo derivó a Cesarea. Eso lo veríamos en otro mensaje. Pero lo cierto es que luego de esa primera exposición allá, esa primera defensa de Pablo ante las autoridades judías, primero comenzó con las autoridades judías, con la gente del Sanedrín, con la gente de los saduceos especialmente y de los sacerdotes, en este caso sumo sacerdote. Por ahí empezó. Y leímos hace un rato
sospechaba, sino que tenían contra él, contra Pablo, ¿verdad? Estamos hablando de Pablo, que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma o afirmaba estar vivo. Imagínense, esto a mí la verdad también me enardece un poco, no sé, la soberbia de este hombre, de este Festo, diciendo, sí, yo la verdad que no le vi ninguna causa para que lo maten, ya examiné y ellos me hablan, estos sacerdotes y estas autoridades judías, no me han mostrado evidencias, no me han dado pruebas de que este hombre es merecedor de la muerte. Y la verdad que yo tampoco encuentro nada en él, a excepción de que lo que yo sé es que él habla de lo acusan de su religión y yo, como Festo, como gobernador romano, pues yo no tengo que ver con eso, hombre, eso hablen ustedes. Por cierto, habla de un tal Jesús ya muerto. Ahí es donde yo me enardezco, ¿no? Porque este hombre, este Festo, sí sabía que Jesús había muerto y no sabía que había resucitado. Da a entender que Pablo se lo estaba inventando. Este Pablo se inventó que Jesús ha resucitado. Craso error. No se lo inventó Pablo. Hay evidencias múltiples de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Aleluya, amén. El problema es que este hombre, este Festo, este gobernador, quiso soslayar, menospreciar, poner a un lado la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y aquí, entre nosotros, allí con esa actitud estaba diciendo, yo no quiero creer. ¿Se fija? Todo el escenario montado, todo lo organizó Dios para que Festo, Agripa, Berenice, qué sé yo, los que estaban allí, oyesen el mensaje. Y ya, anticipadamente, este hombre estaba declarando, no quiero creer. Jesús está muerto y yo no quiero creer, como dice Pablo, que ha resucitado. No lo quiero. Yo, en lo personal, pienso, fue el cierre de la puerta de su propia salvación. Hablando de esa manera, él mismo está diciendo, pues no, pero no nos vamos a quedar con Festo. ¿Qué pasa? Sigue diciéndonos la palabra. Durante su defensa, Pablo expuso su conversión a Cristo. Empezó a hacer una narrativa muy clara, muy puntual, muy precisa. Y en medio de toda esa explicación detallada, este hombre se levanta de nuevo en el versículo 24. Este hombre me refiero a Festo, ¿va? Se levanta de nuevo en el versículo 24 y dice así, diciendo estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz. Dijo, estás loco. Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Aquí, en lo personal, yo veo que en la anterior declaración él cerró la puerta de la salvación para él, ¿no? Pero aquí lo confirma. Le pone quizás hasta su sello. Pablo, estás loco. Y me llama la atención de que lo dijo en alta voz. O sea, él pensaba que, porque yo soy Festo, porque yo soy el gobernador, yo tengo, como dirán en México, pues he tomado el toro por los cachos. Eso es lo que él pensaba. Y selló o firmó la oficial, oficialmente firmó su negación, su dureza y su deseo de no creer. ¿Es serio? Profundamente serio. Le dijo, Pablo, estás loco. Entonces Pablo se dirige al rey Agripa preguntándole, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Aquí tengo que detenerme un poco y hacer ampliación. El rey Agripa
durante su periodo o durante su reinado demostró una inclinación favorable para el pueblo de Israel, a pesar de no ser él un hebreo o no ser él una persona religiosa, no ser él alguien vinculado a las directrices del Señor. Pablo sabía que este hombre sí había investigado. Pablo sabía que este hombre de alguna manera fue expuesto a la Torá, a la ley, para ese momento, a la palabra del Señor, hasta ese momento. Sí había sido expuesto al mensaje de los profetas, porque miren la declaración tan contundente y clara. Pablo le dice: ¿tú crees a los profetas, oh gran rey Agripa? Pero yo sé que sí crees a los profetas, que tú sabes que lo que te estoy diciendo yo no me lo he inventado, ya fue escrito, declarado por los profetas, tú lo sabes. No hablo ya, afecto ya no tiene nada que hacer acá, pero te hablo a ti, porque tú sí sabes, tú sí conoces, y tú tienes la convicción de que lo que dijeron los profetas es la palabra de Dios, es verdad. ¡Oh, Dios mío! Porque por eso es que digo, y yo lo puse como un título, el momento de decisión le llega a cada uno. Y aquí, miren qué tremendo. Todavía en el caso de Festo podríamos decir que fue indirecto, pero en el caso de Agripa fue directo a él, así. Yo sé que crees, rey Agripa. No hay otra excusa, no hay otras opciones, es que yo sé que crees. Te toca a ti decidir. Te toca la decisión a ti. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Qué pasa? Allí quienes estaban, además, como ya he mencionado, solo que quería tocar un pequeño detallito acá de todos estos que estaban allí. Ya hablamos del rey, del gobernador, de Berenice. Bueno, de Berenice solo la mencionamos. De los invitados especiales los mencionamos, porque tampoco dice los nombres. Así que no voy a inventar. Pero me llama la atención a mí aquí que también estaban allí los acusadores de parte de los judíos. Estaban allí. O sea, gente religiosa que en Jerusalén lo acusó y dijo: mátelo, él no debe vivir, no sé qué. Bueno, pero se vinieron a Cesarea como testigos. Cuando llegaron acá no tenían ninguna prueba de nada, no podían aportar nada, pero estaban todavía allí vivos. ¿Alguien habló de misericordia? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Me parece? Dios es Dios de misericordia. Todavía aquellos judíos que fueron a acusarlo, o mejor dicho, que vinieron a Cesarea para acusarlo, todavía estaban allí oyendo todo, todavía formaron parte del escenario, todavía estaban escuchando a Pablo hablarle y todavía escucharon a Festo básicamente cerrar su puerta, la puerta de la salvación para su vida. Pero ahora escuchan esta pregunta: ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Y en lo más profundo del corazón de estos líderes judíos que estaban allí para acusar a Pablo, ¿qué crees? ¿Crees a los profetas? ¿Crees a los profetas? Tú dices que crees a los profetas. Si de verdad creyeses a los profetas, creerías a Jesús, porque él fue, la venida de Jesús fue profetizada con anticipación. Si de verdad tú crees, aunque te llamas autoridad judía o autoridad religiosa, la pregunta rebotó también para ellos: ¿crees tú a los profetas? ¿Creen ustedes también a los profetas? Y un silencio sepulcral. Un silencio sepulcral se dio en todo ese escenario. Nadie habló. Nadie, yo no sé si retuvieron la respiración. No lo sé, no voy a inventar. Pero hubo un silencio. Y digo sepulcral con conocimiento de causa. ¿Qué significa silencio sepulcral? Silencio de muerte.
¿Por qué lo digo? Porque todos fueron expuestos, todos fueron llevados al escenario, pero no decidieron aceptar el mensaje, no decidieron aprovechar la oportunidad para su salvación, no decidieron eso, sino que con su silencio también cerraron la puerta de la salvación para sus propias vidas. ¡Wow! Esto es, no digo escalofriante, pero la verdad es que es duro, es fuerte. Es fuerte. Entonces, ¿crees? Ahora, como pueden ver, es un mensaje evangelístico y no tenemos a nadie nuevo que no conozca al Señor. Entonces, cambio el enfoque para ir al cierre. La aplicación es la misma. ¿Crees a la palabra? ¿Crees a lo que ha dicho Dios? Conclusión. Agripa, por poco, llega a ser salvo. Conocía de Dios, pero prefirió la lógica, la conveniencia política y social, antes que comprometerse con Jesucristo. Hoy, no cometas tú el mismo error. Es tiempo de creer en el Señor e identificarse y comprometerse con